ahora sí, déjenme presentarles a Norma, nuestra invitada el día de hoy, que en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora estamos aquí reunidos después de que yo sé que algunos sí fueron a las marchas, otros no, pero porque las cuestiones laborales no se los permitieron, pero sobre todo a Norma le damos el agradecimiento por estar aquí con nosotros, porque ella también es una mujer trabajadora y una activista social. Norma es etnohistoriadora, entonces tiene una experiencia con el estudio de los grupos sociales y sobre todo con la historia, y además pertenece al Instituto de Investigaciones que es como está ahí, interdisciplinarios aplicados, Lu Andrea Salomé. Y el día de hoy nos viene a platicar un poco sobre las mujeres en la revolución, pero específicamente de un grupo que está plenamente ligado siempre con la lucha y la defensa de los derechos humanos. En este caso, el derecho a la salud y a la vida. Y estas son mujeres en la revolución, las enfermeras, que muy poco conocemos de ellas y que pues muchas de las que seguramente ustedes van a conocer y que espero no me equivoque, pero la Adelita era una enfermera y muchos no sabemos, nada más sabemos que era revolucionaria. Y bueno, aquí dejamos mejor que nos platique ya la historia. Ella aparte este va a hacerlo un poco más dinámico para que se fuera como un tallercito, y bueno, pues en esa parte nos va a favorecer a todas para que lo que veamos el día de hoy aprendamos un poco. Ella también tiene mucha práctica, Norma me refiero, tiene mucha práctica en talleres y cursos, porque en el instituto se desarrollan ahí toda una serie de actividades que siempre van en función de diferentes temas que, bueno, le vamos a dejar para que ella sea quien nos lo cuente. Pero antes le veo la cara aquí al compañero Cosme, que nos está haciendo regalos de flores por el Día de la Mujer Trabajadora, por todas aquellas que nos permitieron tener salarios casi iguales y horarios de trabajo casi iguales, porque no podemos decir que son iguales todavía. Le damos la bienvenida a Norma. Buenas noches, me voy a quedar por acá un poco para que la grabación se vea bien, podamos también saludar a aquellos que nos van a ver por video, nos van a escuchar. Pues bueno, esta tarde específicamente hablando de las enfermeras y de mujeres que han luchado, que han trabajado, que han buscado defender sus derechos humanos en muchos sentidos. Esta tarde, si me lo permiten, se lo dedico a una amiga que, bueno, recientemente está a punto de salir del hospital, tuvo un accidente de columna, y bueno, es una joven que afortunadamente es una mujer fuerte, una mujer valerosa, que sin contar de redes sociales, familiares, ha logrado superar este trance tan difícil. Pero también se lo dedico esta charla a aquellas mujeres, a aquellos hombres que se unieron en sororidad, que se unieron en esfuerzos para apoyar a esta mujer, a esta persona, Isabel Soto Meneses, que también es tallerista, ha colaborado con la asociación civil donde nosotros trabajamos, y bueno, justamente por esa sororidad, esa fuerza de hombres y de mujeres que hemos estado a su lado, sale de lo común, ¿no? Es muy común ver que las personas quedan solas, que quedan abandonadas en los hospitales, y que poco se ve esa fuerza de los seres humanos acompañando y dando una mano a aquellas personas que lo necesitan, ¿no? Por eso esta charla se la dedicamos a ella y a muchas mujeres que, bueno, han pasado por todos estos trances de manera solas y de manera vulnerable, que afortunadamente siempre encontramos fuerza en amigas y amigos para este apoyo. Como una manera de taller, bueno, primero me presento, me llamo Norma Paez. Llevamos varios años dedicados a trabajar talleres de sexualidad, derechos humanos, no violencia en las mujeres, buscando erradicar todas aquellas prácticas que nos llevan a violentarlas sin que siempre reconozcamos qué es lo que las violenta, ¿no?
Entonces, para empezar les voy a repartir una hojita, una especie de encuesta. En la primera hoja, si ustedes me hacen el favor de poner su nombre, fecha y su correo electrónico si desean que les enviamos información sobre las charlas. Al reverso les voy a pedir que pongan una anécdota de aquellas mujeres o de aquellas enfermeras o enfermeros con los cuales hayan tenido contacto y les hayan ayudado en diferentes trances o hayan conocido de esas anécdotas. Yo creo que una amiga en este caso nos platicaba que sería muy bueno hacerle una entrevista a nuestra compañera Isa, pero el caso de Isa es muy común, que las mujeres y los hombres queden solos. Lo que no es común es que nos unamos en esa sororidad para apoyarlas, ¿no? Entonces, por eso, si me permiten al reverso de la hoja poner esa anécdota o esa historia de esas personas que a nuestro lado nos ayudan, será como para rememorar y recordar a esas personas, ¿no? Esa es la intención. También, como les decía Laura, para los caballeros ¿también? que nos acompañan también. Sí, claro que Yo sí. no se estoy discriminando ahora. No, claro que no. Al contrario, de hecho, lo que me faltó comentarles es que en esta fuerza siempre hay hombres que hay feminismos radicales, hay feminismos donde dicen, no, los hombres para allá y las mujeres para acá. Y yo creo que no, yo creo que los hombres son inmensamente aliados, son también pilares de las relaciones entre nosotras y nosotros, y particularmente en mi relación como pareja yo encontré un cómplice, un feminista, un amigo, esa pareja que siempre en alianza podemos llevar todas estas políticas en pro de la no violencia, ¿no? Entonces hagamos también ese homenaje a esos hombres que se alían a favor de las luchas de las mujeres. Este trabajo que rápidamente se los presento para entrar en materia, es un trabajo que hicimos aquí en la Colonia Doctores con la idea de recuperar la memoria histórica de la comunidad. ¿Cómo nos construimos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo habitamos un lugar? ¿Cuál es nuestra relación? Estas preguntas tienen que ver con un concepto que en algún momento platicaremos y que quizá ya tuvieron contacto con Antonio Machuca, que habla y ha venido hablando sobre qué es el patrimonio cultural, inmaterial y material. No me meto en ese embrollo porque es muy largo, pero vamos a comenzar con esta plática. Precisamente la titulé Estereotipos de una profesión, porque justamente la construcción de las profesiones están determinadas por el género. ¿Alguien sabe qué es el género? ¿Qué es el género? El que nos define, ¿no? Masculino, femenino, ¿no? Digamos, lame, salá, silla, ¿no? Él, ¿no? La, le. Y las personas, ¿cuáles son esas asignaciones? Hombre, mujer. ¿Y qué sería una mujer? ¿Qué tendría que hacer una mujer? ¿Una mujer qué tendría que hacer? Sí, ¿cómo define el género a las mujeres? ¿Qué hacen? Inferiores, aparte con menos derechos, menos capacidades, menos inteligente, menos capaz de desarrollarse, ¿no? Hasta la fecha eso ha persistido de las mujeres, más débil, sumisa, obediente, subestimada. Ok, la subestimamos. ¿Y los hombres, al contrario, qué serían? Pues los fuertes, los que llevan los inteligentes, los que llevan la comida a la casa, el sustento, los proveedores. Ok, ok, entonces ya estamos entrando en materia de lo que es el género. Ok. Yo, en mi familia las mujeres eran fuertes. O sea, mi familia, las mujeres no eran dejadas. Claro. Eran fuertes, firmes y dirigían. Claro. No es la generalidad, pero yo creo que había muchas mujeres en nuestra sociedad que reclamaban un espacio. Había una división del trabajo, pero nomás para poner que también había o hay mujeres que son fuertes, muy valientes, muy inteligentes, muy capaces. Y también son las proveedoras, ¿no? En materia de género es aquello que nos define como mujeres
o como varones. Efectivamente, como ustedes mismos lo han resaltado, las mujeres han sido definidas o asignadas como las débiles, las que se quedan en el hogar, las que no piensan, las emocionales. En cambio, los hombres son los racionales, los fuertes, los proveedores. Eso es el género. ¿Y el sexo? ¿Qué es el sexo? Que nos define hombre o mujer, masculino. Muy bien, entonces estamos entrando en la definición del sexo desde lo biológico, exactamente, y el género desde lo social. Vamos a la siguiente plantilla. ¿Cómo valoramos a las mujeres? ¿Cómo valoramos una profesión? Aquí yo hice una pequeña presentación, esta lámina que va hacia arriba y hacia abajo hablamos de los valores, de aquello que definimos como lo que las hace como una profesión importante. Y bueno, ¿por qué escoger este tema? Mi mamá tuvo como profesión la de enfermería. Ella fue enfermera desde muy joven, pero ella sufría constantemente ofensas de parte de los hombres, ¿no? Donde les decía que era una sirvienta, ¿no? O que era una gata, o que era una chacha, cuando el valor de las enfermeras, cuando ustedes seguramente han vivido o han estado por alguna circunstancia en el hospital, nos damos cuenta del papel que ellas mismas fungen, ¿no? Tienen papeles muy importantes, y por eso también planteo la importancia de los estereotipos de las profesiones. Aquí, por ejemplo, para definirlas en su papel como profesión, algunos decimos a partir de la discriminación, de la desigualdad, del salario, de las condiciones de trabajo, de los estereotipos que están determinados por el género y el sexo. Y tenemos hacia el otro lado la importancia de la igualdad, del respeto, de los derechos humanos, del reconocimiento, de las funciones, del salario, del lenguaje. El lenguaje es muy importante y habría que pensar cómo utilizamos ese lenguaje. A la siguiente, por favor. ¿Qué es el sistema patriarcal? Estamos hablando de un periodo donde todavía mayoritariamente en las funciones públicas, en el gobierno, en el Estado, están mayoritariamente los hombres. Si los observan, esto es común para ese periodo. La siguiente, vemos aquí cómo tenemos también algunas recreaciones, seguramente se acordarán de esta imagen de los 41 maricones, donde el sobrino, el hijo de Porfirio Díaz, el sobrino, ¿verdad? No, su yerno, exacto, ya sabía que ustedes me iban a ayudar muy bien. El yerno, ¿no? Entonces, hablamos de aquí que ya hay unos prejuicios en contra o de aquello que creemos que es anormal. Para entonces nosotros creíamos que era normal solamente ver el sexo femenino o el sexo masculino. En esos términos hablábamos y lo confundíamos con lo que es el género. Al siguiente. Mucha gente tenía miedo que sus hijos se convirtieran en gays, ¿no? Porque era normal para ese contexto. Aquí de manera muy rápida y para no entrar en conceptos muy concisos, aquí les hago referencia sobre el lenguaje. ¿Por qué vamos a llegar a lo que es el lenguaje para hablar de lo que son las enfermeras? El lenguaje masculino, ¿cómo nos creamos como humanidad? Es que la existencia del hombre, la existencia de la humanidad, ese es un lenguaje genérico que engloba a hombres y a mujeres, pero que particularmente se señala solo a los hombres e invisibiliza a las mujeres. El específico, que se confunde con el genérico, solamente se hace referencia al hombre en persona, a un individuo, y se confunden. Y es ahí cuando utilizamos los dos términos e invisibilizamos el papel que tienen todas las mujeres. La siguiente, por favor. Aquí esta es una de las aportaciones que
ya tienen muchas investigadoras, investigadores, principalmente mujeres, que se han dedicado a estudiar a las mujeres en la Revolución Mexicana, en toda la historia. Vemos ya estudios en el periodo virreinal, la colonia, prehispánico, siglo XIX, siglo XX, Revolución Mexicana, y particularmente en este periodo hay todavía muy poco. ¿Por qué? Porque hay muy pocas fuentes que se han logrado escarbar o se han buscado. Hay nuevas aportaciones como la de Marta Eva Rocha, que recientemente publicó sobre las veteranas. En un momento yo les enseño el libro para que ustedes puedan conocerlo. Aquí me pareció una frase muy importante, la de Rosario Castellanos, se recupera aquí y dice: ocultar el bosque detrás del árbol, ¿no? ¿Qué les dice esa frase? ¿No? Por una mujer todo el bosque queda oculto, todas las mujeres quedan oculto porque hemos resaltado a una sola mujer, a unas cuantas, cuando en el mundo hay muchísimas mujeres que han hecho y logrado mucho, ¿no? Entonces aquí se pierden entre todas las mujeres que son nahuas, mazahuas, otomís, zapotecas, mixtecas, mestizas, migrantes, que han formado toda esta gama que es nuestro país. La siguiente. Y bueno, un poco hablando sobre la invisibilidad de las mujeres, particularmente esta charla tengo muchas imágenes y hay unas que son aportativas y son nuevas, ¿no? Aquí esta es una pintura de Anenecuilco, fuimos a visitar todo el mural y me llamó mucho la atención esta, donde están firmando un grupo de hombres y solo hay una mujer, ¿no? Vemos cómo estas representaciones, estas imágenes vuelven a lo mismo, muchos hombres y una sola mujer participando en las políticas. Al siguiente, vamos a hablar ahora sí de nuestras ancestras. Si me lo permiten, se lo voy a leer y dice: ha quedado evidencia de cómo las mujeres se organizan en situaciones de vulnerabilidad, en catástrofes, en crisis, son fuertes ante acontecimientos que las obliga a responder, por ellas, por su descendencia, por sus familias. Algunas no logran sobrevivir a la tortura ni a la violencia, y se matan o se someten. Sin el reconocimiento de la sociedad de sus derechos, tienen que ser fuertes para sostener la mano del enfermo, del paciente, del hijo, del padre, del hermano, quienes gozan de la sobreprotección de las mujeres que se sacrifican y quedan satisfechas esperando el reconocimiento de las varones de su casa. ¿La obtuvieron? En la lucha armada, cuando se estrellaron los intereses, la pobreza acentuada motivó a las mujeres y varones a migrar, a aceptar lo que había a irse con la leva, a llorar con la leva su suerte de ser mujer y tener muchos hijos, y a no saber de sus hijos, sin rastro de quién se las llevó a sus hijas, ¿no? La siguiente. Aquí tenemos a las más conocidas: Dolores Jiménez Muró, Juana Belén Gutiérrez, y tenemos otras tantas, ¿no? La siguiente, estas pioneras. Y bueno, aquí recupero algunas imágenes que nos hacen referencia sobre las diferencias de los papeles. Los hombres por un lado en la mecánica, por otro lado las mujeres, las otras luchando y hablando de los derechos de los trabajadores. Estas imágenes fueron recuperadas por John Mraz, que es muy importante en su exposición. Expuso 150 fotografías, entre ellas estas cuantas. Vamos a seguir viendo estas nuevas compilaciones de bibliografía. Adelante, un poquito, ahí está, más. Estas, hasta ahí. Las que acabamos de ver son aportaciones, son algunas nada más, de aquellas mujeres y de aquellos hombres que han hecho diferentes investigaciones y son nuevas. La de Sara Castrejón recupera las fotografías de una fotógrafa mexicana y que es poco conocida o casi desconocida. Y aquí les voy a hablar de las rebeldes, de la rebelde. Leonor Villegas de Bañón es una enfermera que ella invirtió los recursos que estuvieron en sus manos para poder ayudar a los
no a los enfermos, sino más bien a los pacientes, a estos hombres que habían sufrido algún accidente, habían sido baleados, algunos heridos, a las mismas mujeres que iban a parir dentro de las luchas, ¿no? Eso poco se dice, pero son mujeres que ayudaron a parir a otras tantas mujeres. Esta es una autobiografía, ¿no? Una biografía que permaneció oculta por mucho tiempo por la falta de redacción, porque no estaba bien escrito, porque a nadie le interesó. Sin embargo, cuando las historiadoras empiezan a resaltar el papel de esta escritora, de esta mujer que es enfermera y que funda una de la Cruz Blanca Nacional, ella es la fundadora, ¿no? Entonces ella invierte todos sus recursos para poder apoyar a los heridos. ¿Ella por qué lo hace? ¿Qué es lo que la motiva? Pues porque justamente la Cruz Roja Nacional, que en ese entonces ya se había fundado, no respondía ante las necesidades. Ellos estaban más del lado oficialista que del lado insurgente o rebelde. Y por eso ella dice, no, aquí también los hombres están luchando por nuestros derechos. Aquí también las mujeres estamos luchando. Entonces, ellas toman un papel muy importante. La siguiente. Y bueno, este es el libro de La Rebelde, de Leonor Villegas. Ella es Leonor la que está al frente y la que está atrás es su secretaria. Ambas enfermeras. En este sentido, bueno, se organizan, toman diferentes papeles y comienzan a trabajar. Ella poco después también fue reconocida como veterana pocos años después de una serie de luchas de hombres y mujeres que buscaban su veteranía y buscaban una pensión después de quedar sin trabajo, sin recursos, después de una gran lucha, ¿no? La siguiente. Ahí vemos otra enfermera, Elena Arismendi Mejía, fundadora de la Cruz Blanca. Luz González Cosío de López, fundadora de la Cruz Roja Mexicana. Entonces aquí vemos estas otras dos mujeres también fundadoras. Aquí Gabriela Cano ha hecho un importante trabajo haciendo investigación sobre Elena Arismendi. Ustedes van a poderla encontrar por internet todas sus aportaciones de esta investigadora del Colegio de México, si no me equivoco, y bueno, de Luz González, que bueno, también se conoce todavía muy poco, ¿no? La siguiente. Y bueno, vamos a hacer un recorrido por algunas enfermeras de la Cruz Roja Mexicana. Y bueno, como ustedes ven, aquí es un grupo de mujeres que están en el Parque Quetzalcóatl de Chapultepec. Muchas mujeres, a pesar de ser de la Cruz Roja o de la Cruz Blanca, estaban adheridas a diferentes facciones como el zapatismo, villismo, el maderismo, carrancismo. Cada una tomó y eligió su propia facción, su propia ideología. Eso no implica que no vivieran sus propias dificultades. A pesar de que la enfermería o las enfermeras es una profesión que no rompe los esquemas, para aquellas mujeres en su momento que tenían que salir de su casa, rompían esos esquemas. ¿Cómo van a salir de su casa? ¿Por qué van a salir de su casa a ir a cuidar a otra persona que no es su familiar, ¿no? Son cuidadoras, son personas que tienen conocimientos, pero que en esta designación de géneros se le desvalorizó en su papel tan importante y que hoy lo vemos, ¿no? No es fácil que las mujeres, que los hombres logren reconocerse y ser reconocidos como esos cuidadores, ¿no? Cuidadores que ahora tenemos que tomar en cuenta en muchos sentidos, ¿no? Ahora que estuvimos en el hospital nos dimos cuenta qué tan importante es la falta de personas solidarias que apoyen a estas personas que están en los hospitales. Y muchas de ellas tienen que ser las propias enfermeras, ¿no? Porque están solas. La siguiente. Aquí tenemos a Rosa Lima, viuda de López. Ella trabajó y brindó sus servicios en el Hospital Militar del puerto de Veracruz.
de las fuerzas constitucionalistas, estuvo en 1917. Aquí podemos ver estas fotografías. Esta selección de fotografías fue en conmemoración del 2010, del segundo bicentenario de la independencia, ¿no? Entonces la siguiente, vamos a ir conociéndolas. Esta es otro personaje que es bien interesante y que quise integrarla, y que se llama la Destroyer. Ella ayudaba a la gente a bien morir, ¿no? Mediante una serie de situaciones, situaciones muy complicadas, se decía que ella ayudaba a las personas en estas condiciones a bien morir. Por más que yo investigué quién era esta persona, no hubo más información, pero es un personaje que no tiene título de enfermera, no tiene título de cuidadora, pero estaba ahí, ayudando, ¿no? La siguiente. Y bueno, ahí mismo, ahí está integrado la fuente, si ustedes quieren en algún momento acercarse. Aquí tenemos a Carmen Vaca de Cuella. Ella aquí dice su biografía, es originaria de Morelia. Su actividad revolucionaria comenzó en el 1911, adherida a Francisco Ignacio Madero. Estuvo también como enfermera, jefa de enfermeras de la segunda división del noroeste, y comandada por el general Francisco Mujía. Adelante. Aquí vemos enfermeras de la Cruz Roja con toda ya una vestimenta, con sus copias. Vemos cómo ya también tienen toda una parafernalia que las va distinguiendo de otras enfermeras. Como vemos, ahí tiene la Cruz Roja que las va distinguiendo. Son celebraciones. Más adelante, por favor. Y bueno, aquí seguimos con la lista de las enfermeras. Es muy larga para poderla leer, pero ya también vemos cómo la fotografía está intentando recuperar el quehacer de los médicos y de las enfermeras. Si ustedes se dan cuenta, hasta el fondo están los médicos y más hacia el frente como apoyo las mujeres. Vean las imágenes cómo están siendo representados su quehacer. Adelante, por favor. Ahí vemos otra vez Sara Perales, viuda de Camargo. Ella es de Tlaxcala, ella también es enfermera. Vamos a seguir un poquito más rápido para que no los canse yo mucho. Adelante. Vemos aquí a Irene Márquez de García. Ella también es de la región Puebla, sirviendo como enfermera, con el doctor Cándido Nieto, ¿no? De la brigada de Francisco y Madero. Como ven, aquí mucho de la selección de las enfermeras son prácticamente maderistas, ¿no? Son pocas de las que vemos como zapatistas o como parte de villista, ¿no? De otras facciones. Adelante. ¿Te quieres venir de este lado para que vean mejor? Por aquí estoy bien mientras. La siguiente, por favor. Ahí vemos a Clara Monguel de Gamboa, también como voluntaria, ¿no? Fue llamada a la generala, además como enfermera de Tuxtla. Adelante. Aquí vemos también un grupo de enfermeras. Ahí particularmente son fotografías que que recupera y guarda esta enfermera Leonor Villegas. Este es un grupo de enfermeras que recupera todas sus fotografías. Adelante, vamos a ir un poco más rápido. Aquí vemos otra vez a las enfermas. Un momento ahí. Aquí, por ejemplo, vemos a los heridos, ¿no? Aquí a esta persona le falta una pierna, tiene aquí una situación también difícil en las piernas y las enfermeras están atrás. Es decir, esta fotografía también nos representa qué malestares y qué cuidados tienen que tener con estas personas. Adelante. Nuevamente hacia el fondo vemos a Leonor, hasta el fondo. Ella va en comitiva con Carranza. Si ustedes lo vieron en alguna de las fotos hacia atrás, sigue ahí mismo. Estaba muy a mano de Venustiano Carranza. Adelante. Aquí también otros jefes oficiales que acompañaban a la comitiva. Adelante.
Esta es parte, si recuerdan, esta es parte de la portada, ¿no? Que da vista y que nos señala cómo fue recuperada esta fotografía. Estas son de los trenes. Si ustedes van observando las imágenes, se van a dar cuenta que desde varias aristas podemos hacer o interesarnos o ver qué es lo que está pasando. Los trenes, la población, los fotógrafos, toda la gente que está participando en el movimiento. Adelante. Aquí está el fotógrafo Eustaquio Montoya, que es el fotógrafo oficial de la Cruz Blanca Nacional. Aquí lo vemos representado. Aquí ya está en una ceremonia oficial de veteranos. Y estas son las nuevas aportaciones. Estas son las que no se han dado a conocer. Estas las encontré en un fajo de fotografías en el Archivo General de la Nación. Estas son recientes, que bueno, no tan recientes, las encontré hace como 3 años, pero por X o Y no había podido yo mostrarlas al público, que tan importante es. Estas son tarjetas postales y estas todas están dirigidas al general de brigada Manuel de J. Solís, ¿no? Todas ellas. Cada mensaje, cada recordatorio tiene un sentido, es decir, tratan de legitimar su papel como enfermeras, de decir que están cumpliendo con sus funciones y que no van a hacer otra cosa más que cumplirla. Esa es otra enfermera que también, como la ven, ahorita no está volteada, está un poco chueca para poderla leer, pero es otra de las enfermeras, dedicada nuevamente a Manuel G. Solís. Ellas se encontraban en Agua Prieta, Sonora, ¿no? Imagínense lo que estaba pasando en esas fronteras. Ahí vemos otro grupo de enfermeras, aquí ya están en un automóvil, se ve hacia el fondo un desierto y bueno, aquí nuevamente vemos esta dedicatoria. Adelante. Este es un detalle de una tarjeta más grande, ¿no? Vemos cómo está representado el ejercicio de la enfermería. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Están poniendo una venda, ¿no? Están demostrando cuál es su papel, se están representando a través de la fotografía, es decir, legitiman su quehacer. Adelante. Aquí es otro detalle, ¿no? Ven cómo están vestidas y su cruz blanca de este lado nuevamente. Estas son la Cruz Roja, perdón. Adelante. Y esta es la completa. Vemos ya cómo se alcanza a ver estas tarjetas postales. Acuérdense que las tarjetas las utilizábamos como para darle la bienvenida o mostrar cómo era nuestro paisaje, ¿no? Aquí están teniendo otra utilidad, demostrarle a sus familias y demostrarle a este general que están cumpliendo con su papel. Adelante. Nuevamente aquí tenemos un descarrilamiento y otra vez vemos a las enfermeras. Aquí un detalle. Nuevamente aquí los participantes están posando, a pesar de que están en esa situación, están posando frente a la fotografía. Algunos nos miran, otros están mirando hacia el paciente, los que están agachados, unos están medio sonriendo y otro nos mira al fotógrafo. Adelante. Atrás creo que se pasó una. Bueno, aquí nuevamente vemos toda la dedicatoria, ¿no? La señorita, enfermera, Evangelina, bueno, ¿alcanzan a leerlo? ¿Sí? A ver, ¿lo pueden transcribir? Dice, la señorita enfermera en campaña Evangelina Garrido, impartiendo los primeros auxilios médicos a los heridos que resultaron en el descarrilamiento en la estación Nápoles en los días siguientes a los combates de Celaya, Guanajuato, okay. 2 de abril de 1915. Aquí están en Guanajuato. Ya, vemos cómo también estas tarjetas ya nos están dando muchos datos de dónde se encuentran y qué está pasando. Adelante. Otra vez aquí otra imagen. Si ustedes se dieron, lo que estoy mostrando son pocas fotografías, hay más tarjetas postales. Pero si ustedes se dan cuenta, son fotografías de estudio, los mismos utilidades, ¿cómo le llaman? El escenario, todo lo que implica el fotoestudio, ¿no? El estudio en áreas cerradas, ¿no? Y vemos aquí una actitud, dirían, algo masculina. ¿Cómo está parada? Femenina,
mucha confianza. De mucha confianza. De descanso, ¿no? De descanso, de pose, ¿no? Pose muy normal. Ahora, las selfies ahora son así, ¿no? Ahora, y antes los retratos eran así, ¿no? ¿Cómo la vemos, no? Sí se ve cómo estamos posando. Pero no se veía mala. ¿No? ¿No? Y ahí ya, ¿cómo se llaman los ¿cómo se llaman estos testoscopios? Estetoscopios, ¿no? También ella trae toda esa parafernalia que utilizan los médicos, ella también lo está utilizando, es una enfermera, ¿no? Entonces vemos cómo toda su actitud está cambiando, ¿no? Estas fotografías no se conocen y ustedes si han visto imágenes sobre las revolucionarias, ustedes verán a la Delita, a la Valentina, a la Juana Gallo, todas estas mujeres que se convirtieron precisamente en los estereotipos, ¿no? Son tipos que nosotras reconocemos como mujeres revolucionarias. Pero aquí ya estamos viendo otro tipo de mujeres revolucionarias, mujeres que salieron de sus casas para dar atención a otras personas, ¿no? Son estudiantes o también son graduadas. Adelante. Bueno, hasta ahí nos quedamos, un poco comparado con las enfermeras. Aquí ya son otras profesiones, aquí son médicas. Ustedes recordarán que Matilde Montoya fue la primera médica, ¿no? Recordarán que ella, entre otras médicas, abogadas, son de las pocas profesiones valoradas. ¿Por qué? ¿Por qué la medicina y el derecho son valoradas? Porque igual era para puros hombres. Así es. Hasta después de ella, ¿no? Ahí tuvo que intervenir hasta Porfirio Díaz para que fueran aceptadas y todo en la universidad, y no querían ni siquiera que presentara su examen, y él otra vez tuvo que intervenir para que fueran a presentar su examen y fueran aceptadas, porque igual discriminadas. Claro, y de hecho se dice que Porfirio Díaz asistió a la titulación de Matilde Montoya, justamente por eso, ¿no? Entonces, vemos cuál es la valoración de una médica frente a una enfermera. ¿Cuál es la distinción de una enfermera? El nivel académico. Quizá. Ahora ya las enfermeras tienen que ser hiperespecializadas, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es la distinción? Bueno, que ella es médico, es la diferencia, que tiene un poquito más de como facultades para, ya va a poder operar, ya va a poder lo que no puede hacer una enfermera, ya va a poder dar una consulta, lo que no hace una enfermera. Sino ya las posibilidades de estudiar simplemente, sí. claro. Las enfermeras se hicieron en la práctica en esa época y muchos otras, pero ella tuvo la posibilidad de estudiar. Claro. Una familia que la apoyó para estudiar. Adelante. Bueno, en el sector salud, los médicos son los que mandan. ¿Cuál es la autoridad? No todos los profesionales, creo que ese es un rasgo. Los que aprenden en la batalla o en el camino han sido igual los médicos curanderos o enfermeras curanderas, eso sí, pero el rol que han tenido en el sector salud, las médicas y los médicos son los jefes. Ese es el rol del sector. Y también algo también importante, que es la cuestión de género. Es decir, la enfermería no sale fuera de los roles femeninos. Son las cuidadoras, son las amas, se acerca más al papel de las mujeres que se las asignaron. En el transcurso, las mujeres eran las que sabían, las que tenían los conocimientos. Por eso había curanderas, lleveras y hasta brujas porque sabían, ¿no? Pero en el camino se les arrebató ese conocimiento y fueron ahora los médicos, los varones, los que se apropiaron de ese conocimiento y precisamente ellos podían operar y las mujeres ya no. ¿Por qué? Porque ellas tenían que cumplir otro papel. Y entonces es así como las enfermeras quedaron relegadas al papel o asignadas del lado del papel de las mujeres, de lo que es el género femenino. Por eso está desvalorizado todo el papel. Si ustedes se dan cuenta, ¿quiénes son las que te ponen te
te dan los medicamentos, las intravenosas, las que van y te toman todo lo que implica la terapia o la curación. Las enfermeras, los médicos nada más van un ratito y ahí medio te dicen algo y se van. Y no hay esa empatía con el paciente. Todavía las enfermeras tienen esa empatía en relación a sus propios pacientes. Y aquí estamos viendo otra médica, Herminia Franco Espinosa, ahí está su título y su familia. La siguiente. La boda de plata, ¿no? Las bodas de plata, sí. Y aquí en la clase de química. Ajá, así es. Ven todo lo que podemos observar en una imagen. Es la única. Adelante. Ahí vemos a la familia completa. Doctor Cuauhtémoc Hidalgo y la doctora Herminia Franco y sus dos hijas, Berta y Gloria. Nuevamente aquí vemos Eulalia Jiménez Méndez, periodistas, vemos a soldados, soldaderas. Adelante. Es María Petre de Fernández. Sí, por favor. Y vemos a María Petre de Fernández. Aquí ella participó ocultando armas. Aquí ya vemos otras profesiones que algunas son desvalorizadas y otras tienen un prestigio justamente porque los hombres son los que detentaron esas profesiones. Adelante. Alejandra Izabal, señora Guadalupe Rojo, fundó el periódico Juan Panadero, ¿no? Periodista, escritora. Adelante. Y bueno, aquí también traigo unas fotografías que tomé del Museo de la Memoria y Tolerancia, justamente porque ellos hicieron una recopilación de todas estas imágenes. Y particularmente me interesé para ver efectivamente si era novedoso o no estas nuevas enfermeras que estoy dando a conocer por primera vez en este espacio. Y en comparación a estas, por ejemplo, esta también estaba en la exposición y es de la fábrica de bonetería de la Ciudad de México. Ellas estaban haciendo una huelga, es de textiles. Estas fábricas pertenecían a los franceses, ¿no? Entonces ellas estaban haciendo huelga, mayoritariamente, como ustedes ven, es de mujeres, ¿no? Adelante. Nuevamente aquí las mujeres zapatistas en Xochimilco. Aquí llama la atención cómo es que estos vagones de los trenes México Nacional están en Xochimilco, ¿no? Están las chicas en los burros, los papás, creo yo, o los adultos están en los caballos. ¿Qué hacían ahí esos vagones de Xochimilco? ¿No? Una incógnita que habría que averiguar. Adelante. Nuevamente ahí en los quehaceres como soldaderas. Si ustedes recordarán, esta imagen es muy representativa de la película La Soldadera de Roberto Bolaños con Silvia Pinal, ¿se acuerdan? Entonces muchas de las imágenes que estamos viendo aquí las vemos retratadas con Silvia Pinal. Adelante. Igual aquí, ¿recuerdan esas imágenes? ¿Cómo las estamos relacionando? Estas son del Fondo Casasola, la Fonoteca Nacional de Lina, este es de 1912, fueron expuestas en el Museo Nacional. Adelante. Y bueno, aquí ya vamos cerrando un poco para ver los títulos de veteranía, de la que habla Marta Eva Rocha, ¿no? Cómo lograron estas mujeres y lucharon porque tuvieran esta pensión y fueran reconocidas como partidarias de la Revolución Mexicana. Adelante. Aquí nuevamente vemos a más mujeres que estaban en movimiento. Adelante. Nuevamente aquí músicas, guitarristas, etcétera. Adelante. Unión de mujeres, nuevamente periodistas. Ellas, Crescencia Garza se convierte en periodista porque justamente su esposo es periodista, escritor, hace una serie de publicaciones. Aquí nuevamente a Luz Suárez Ruero, viuda de Ortiz, también maderista. Vemos todas estas imágenes gracias a esa compilación en celebración del Bicentenario de la Independencia. Sara Moguel de Gamboa, ya la habíamos visto en algún momento, aquí está con su esposo firmando algunos acuerdos, ¿no? Igual, maderista. Adelante. Chiapas, Carlota Aceves Mateos. Sí, Guadalajara, natural de Guadalajara, y también se integró a la Revolución en 1909, maderista, ¿no?
Adelante. Espinosa Jiménez Bolaños, también natural de Guanajuato, también desde 1910. Estas mujeres no habían tenido rostro, ¿no? Todas ellas. Es María Pistolas. Ajá, así es, ¿no? Todas ellas no tenían cara. Ahora las podemos ir reconociendo, viendo quiénes eran, conociéndolas. Adelante, Mercedes Aguilar, del estado de Oaxaca. Ahí vamos, está militando a muy bien lo de los congresos, cómo se formaron, cuáles eran sus propuestas, sus exigencias, los requerimientos que pedían. Por ejemplo, la posibilidad del uso de los anticonceptivos, después el derecho a la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, aquí ya estamos cerrando y justamente aquí estas mujeres cierra esta exposición con esta fotografía de mujeres que están pidiendo el derecho al voto, ¿no? Es algo emblemático para nosotras las mujeres, el reconocimiento de nuestra ciudadanía. Justamente no hay democracia si no hay participación de las mujeres, y por eso estamos hoy. Ustedes saben que hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional, justamente porque el 8 de marzo de 1908 fueron calcinadas 129 mujeres en una fábrica de textiles en Nueva York, ¿no? Esta propuesta fue hecha por Clara Zetkin, una socialista, una mujer que abogaba por los derechos de las mujeres. Pero si ustedes recuerdan, el 85 también nos pasó algo parecido, ¿no? ¿Cuántas mujeres de costureras se visibilizaron sus condiciones inferiores, sus condiciones de esclavitud literal, casi literalmente, en estos espacios de trabajo, ¿no? Solamente el 85 fue con eso tuvimos la posibilidad de saber qué es lo que estaba pasando en ese encierro. ¿En qué condiciones? En el 2010 se quemó una empresa de Coppel, porque las dejaron encerradas y murieron 6 mujeres calcinadas porque las encerraron con llave para que no se salieran y terminaran el inventario. Entonces es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Al año qué? ¿2002? 2010 o 12, no me recuerdo. ¿No? Entonces imagínense lo que está pasando con las mujeres. ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Por qué es que no lo vemos? ¿No? Entonces, adelante. Bueno, este es un billete que me llamó mucho la atención porque dice del gobierno provisional de México, pero ahí vemos toda una imagen entre la imagen central de México y la mujer como patria. Habría que estudiar qué representan estas imágenes. Se me coló. Adelante. Y bueno, cierro la charla de hoy con esta pintura. No alcanzo a recordar cuál es el autor, pero si ustedes ven, son mujeres danzando, ¿no? Esta imagen me recuerda mucho a la sororidad de mujeres que unidas pueden lograr mucho, ¿no? Ahí están los congresos, ahí están movimientos de mujeres que lucharon y han luchado por sus derechos humanos, derechos que son históricos porque desde muchísimo han estado trabajando, derechos naturales que nos corresponden pero no conocemos, ¿no? Ese es uno de nuestros graves problemas, no conocer nuestros derechos como mujeres, como ciudadanas y como ciudadanos. Entonces yo cierro esta charla y ustedes, bueno, ahora sí que no me concentré mucho en el movimiento, mi objetivo era que ustedes conocieran de sus imágenes, sus caras de estas mujeres que tienen mucho o han aportado mucho a nuestra historia, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna reclamación, o si me quieren escribir al correo que está allá abajo, con mucho gusto, yo diario reviso a cada rato mi correo. Basilio Gacén. Sí. De Basilio Gacén, claro. Ah, sí, Basilio Gacén. Gracias. Lo mío no es reclamaciones, preguntas, solamente es un agregado. Miren, cuando tengan la oportunidad de ver quién fue Leona Vicario, luego vemos que es así, pero fue una mujer increíble, ¿no? Ojalá puedan ustedes consultarlo. Yo lo vi en un libro y me quedé sorprendida. ¿Y qué decir de la señora Margarita Maza de Juárez? No nada más fue esposa de Juárez, todo lo que hizo. Toda su trayectoria. Sí, tiene una trayectoria brillante. Ajá.
y cómo fue su apoyo, lo que han hecho las mujeres zapatistas también, la APO de Oaxaca, porque sí, y aparte lo que han hecho, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Pero las maestras de la gente, de quedarse allá meses en los campamentos. Entonces digo, no solamente esto es un agregado nada más, no es reclamo ni mucho menos. Gracias. Adelante. Sí. Bueno, yo preguntaría, ¿cómo es que obtuvieron ellas la capacitación? Porque el amor lo tenían a su semejante, por eso lo hicieron. Pero la capacitación, ¿cómo fue? ¿O también la fueron adquiriendo? ¿O ya había alguna escuela, alguna institución, como había dicho, ¿no? Que unas en los militares y todo eso. Entonces, ¿cuál fue en donde se capacitaron para poder, pues, desempeñar lo mejor posible esa tarea? Claro que sí. Sí, ya para entonces ya se había fundado varios hospitales, varias escuelas, entre ellas las de enfermería para 1930, si no mal recuerdo, van tomando forma. De hecho, ellas, estas enfermeras de la Cruz Roja fueron las que adquirieron conocimientos dentro de los hospitales, en escuelas, bueno, ahorita no recuerdo, pero les puedo pasar bibliografía específicamente de esas escuelas y hospitales donde ellas se formaron. También cabe decir que muchas de ellas se formaron sobre la marcha, apoyando a los médicos. Muchas o pocas no eran enfermeras, ellas daban primeros auxilios en primera instancia, justamente porque no tenían la idea de convertirse en enfermeras. Eso fue también con el paso del tiempo. Y aquellas que sí lo hicieron, sí se integraron a diversas escuelas. Les puedo pasar la bibliografía si ustedes me hacen el favor de escribirme, y yo a través o el contacto que ustedes me dejen, yo les puedo pasar esa bibliografía, porque sí es importante que nosotros recordemos cuáles fueron esas escuelas que además complementaron a otras profesiones. Recordemos que teníamos escuelas de buenos modales, de costura, de cocina, ¿no? Principalmente, ¿no? Ahí tenemos las escuelas de artes y oficios para mujeres, ¿no? Y las de enfermería llegan un poquito después, ¿no? La fecha no la tengo a la mano. Se decía, yo vengo de familia del norte, se decía que las mujeres que llegaban a la revolución a veces hasta asesoraban a algunos médicos que eran, digamos, bien a cómo traer a los niños al mundo de manera perfecta, porque no sabían hacer los cortes, y ellas, a pesar de que no tenían eso y que eran parteras o que eran hierberas, lo que ahora confunden con chamánico, que es totalmente puntos opuestos, parecidos de la misma rama pero puntos opuestos. Entonces ellas, cuando llegaron a se presentó la situación de revolución y antes de, ya tenían inclusive a veces dibujadas en las paredes cómo hacían algunos cortes cuando tenían la necesidad, cuando se complicaba un parto, como que eran sus memorias. Ajá. Entonces normalmente se fueron dando de la boca de la hierbera o partera a las nietas, a las hijas y demás, y así fue como se fue formando como una especie de formación dentro de los grupos de soldaderas, y de ahí algunos médicos aprendieron, viceversa, se fueron nutriendo. A lo que voy es a esto, ¿qué será? Unos 5 o 6 años yo escuché que igual de aquel lado, Chihuahua para allá, estaban creando el gobierno algunas casas en donde las que son hierberas y son comadronas les dieran una asesoría médica básica para traer al mundo, o las curaciones que hacían con más septis, ¿sí? Pero que ya los médicos iban a colaborar, no verlas como enfermeras, sino como colaboradoras, mujeres sabias de las comunas. No sé si ese programa realmente tomó la fuerza que en su momento así se lanzó, pero fíjate cómo de lo antaño se establece, pierde la mujer fuerza, el hombre se empodera ya, y después de un tiempo reconocen la sabiduría de la mujer para volverse a empoderar, y ojalá algún día se equilibren las cosas.
el premio que se decía en 1976 de dar a las mujeres mejores médicas, un premio que se iba a establecer de la primera doctora mexicana, se iba a establecer ese premio para las mujeres médicas más destacadas. Pero como siempre, hacen muchas promesas y sacan muchas cosas para las mujeres que a fin de cuentas al final terminan no cumpliendo. Así es. De hecho, sí, eso es muy importante lo que usted comenta, porque efectivamente muchas mujeres daban asesorías a los médicos, y es lo que me faltó comentar. Ellas justamente en sus conocimientos ayudaban a las mujeres a parir, algo que tampoco se menciona, ¿no? Y particularmente el estudio de las enfermeras lamentablemente ha quedado solo en manos de los enfermeros y de las enfermeras. Digo lamentablemente porque no se visibiliza, ¿no?, dentro de otros ámbitos. Y justamente el papel de las mujeres en ese sentido, ellas tienen muchos conocimientos que no hemos revalorado, ¿no? Justamente vemos cómo hay una distinción entre hierberas, hueseras, adivinas, de todo tipo, y las chamanas son toda una complejidad de sabiduría, es todo y de cada uno de los fragmentos, y justamente ellas fueron las que asesoraron a esos hombres. El problema es que son ellos los que se quedaron con el reconocimiento del prestigio, y a ellas se les llamó enfermeras, a ellas se les llamó brujas, a ellas se les llamó curanderas, charlatanas, y se perdió y se invisibilizó toda su sabiduría que en ellas traían, esos conocimientos que ahora nosotros sabemos a partir de toda esta medicina tradicional que se ha intentado recuperar, particularmente desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que bueno, se han concentrado también a revalorar todo este conocimiento. ¿Quiénes son las que son las portadoras de este conocimiento? Y eso es un gran punto. Claro. ¿Alguien más? Sí, por favor. Pero la felicito porque es una muy buena presentación. Me parece que falta un poco la visión de la guerrilla en la revolución. Claro. O sea, las enfermeras del contingente de Zapata y de Villa, porque aparece la visión oficial. Sí, claro. Esta es la visión carrancista o sea, son las uniformadas, tal. Creo que, pero está muy bien esta primera cuestión. La otra parte, comentario, si estuvieran algunas enfermeras aquí, no estarían de acuerdo en nada contigo. Las enfermeras son la columna vertebral en el sistema de salud. Y las enfermeras se sienten igual que un cirujano o un médico. O sea, mi primera esposa es enfermera y se ponía al mismo nivel que muchos. Hoy una enfermera tiene licenciatura, tiene maestría, tiene doctorado y tal. Yo creo que en aquel tiempo había una situación muy específica con la guerra. Y me parece que es muy importante recuperar algo de lo que se comenta. En México tenemos una tradición de medicina herbolaria y de sanación que no era fundamentalmente de mujeres, por cierto. Quien hizo el tratado de medicina herbolaria antes de que llegaran los españoles, Juan Mariano de Xochimilco, era un hombre. O sea, pero las mujeres también jugaban un papel también muy relevante en todo el país. En el norte había un tipo de prácticas de sanación y herbolaria, en el centro y en el sur. Y eso se expresaba en la revolución, porque el tema como es de la revolución, y yo creo que aquí se mezclan de alguna manera las prácticas oficiales, dominantes, como ahora es la alopatía, y las medicinas alternativas están en segundo término, pero bueno. Entonces yo creo que es importante hacer esta vinculación para el papel que tiene. A mí me parece que las enfermeras no han sido víctimas. Y en primer término por una razón. Son mayoría en el sector salud. Un hospital, si paran los médicos no pasa nada. Pero si paran las enfermeras se detiene. Las huelgas en México, en Francia, en Inglaterra, en Brasil, en Chile,
Cuando han sido exitosas, ha sido cuando la enfermería se fue. Entonces, las enfermeras no son víctimas, son un actor dominante, activo actualmente. Y en el caso de las médicas, cuando yo estudiaba medicina había 2 o 3 médicas en cada grupo. Ahora hay 2 o 3 hombres en cada grupo. Se ha ido transformando totalmente en el caso